Invitado especial desde Argentina a el doctor abogado Andrés González Valcárcel. Con él estaremos también conversando temas no solamente de coyuntura política y en Argentina, sino también relacionado al Perú para ver cómo repercute toda esta situación política que se vive aquí en el Perú y cómo lo ven ahí en Argentina, de qué manera es la réplica. Ya estamos en contacto con Andrés González. Andrés, ¿qué tal? Buenos días, encantado de saludarte en esta tarde. Muy bien, gusto de escucharte y a todos los seguidores del programa. Y gracias por aceptar esta invitación de estar con nosotros en Hágase Justicia. Ya estamos en la tarde, ¿no? Donde es importante saber, pues, la opinión respecto a la coyuntura política, no solamente en Argentina, sino también aquí en el Perú. Vamos a partir de esta parte, Andrés, ¿cómo se refleja esta situación política allá en Argentina, debido ya estamos en la segunda vuelta entre dos partidos políticos, uno que lidera Keiko Fujimori, el otro pues el profesor Castillo? Andrés, ¿cómo se refleja ya toda esta situación hasta estos momentos? Bueno, lo que se ve es que evidentemente el profesor Castillo es más de izquierda que Alberto Fernández, primeramente, porque yo he seguido el debate que ha tenido con Keiko Fujimori y ha hecho unos pronunciamientos muy fuertes, tanto lo que hace, si bien de algún modo también tuvo acá el kirchnerismo en un principio, antes del comienzo del gobierno, pero el decir, por ejemplo, que va a hacer que los presos en realidad pasen tiempo afuera trabajando, o decir que, por ejemplo, va a claramente llamar a una reforma constitucional en la que va a hacer cambios importantes, como los que anunció, y en eso coinciden, es evidentemente signos preocupantes, y que lo que primero pensamos es cómo es que, habiendo tres candidatos de centro derecha que han logrado tantos votos en segundo, tercer y cuarto orden, como Hernández, Rafael López Aliaga, no puedan en la dirigencia entre ellos, obviamente, buscar o la alternativa de un candidato mejor que Keiko Fujimori, que fue asambleísta y que yo he seguido su trayectoria, lo cual quizá es difícil, pero sí un programa de gobierno que permita llevar perfectamente adelante un exitoso gobierno y una exitosa gestión. En este sentido, algunos dirigentes, yo he visto en reportajes que también he podido acceder en Perú, no obstante creen que sí, que a último momento puede darse una toma de conciencia de verdaderamente cosas que llaman a la preocupación, de manifestaciones de Castillo, y que pueda llevar al triunfo de Keiko Fujimori. Ahora, en el marco de las propuestas, ¿cómo está reflejando desde tu punto de vista, Andrés, toda vez de que también es muy importante que los candidatos presenten sus planes de trabajo, propuestas concretas, qué van a hacer en lo que respecta a educación, salud, economía y también la seguridad ciudadana? ¿Cómo ve, cómo refleja y cómo recibe usted esta situación en ambos candidatos? Bueno, la educación evidentemente es un tema central junto con la justicia para hablar de un país que pueda tener esperanza. Y en este sentido, acá en Argentina se ha dado un acontecimiento verdaderamente de sano optimismo, que es que los padres de familia, que de algún modo estaban arrinconados y con quejas y participando más bien en grupos de WhatsApp, criticando a veces el adoctrinamiento que en colegios oficiales se daba a los niños, han salido a la palestra y han tenido una activa participación para lograr que efectivamente, pese a la pandemia del coronavirus, sus hijos, a diferencia del año pasado, que se pasaron en la casa perdiendo todo el año prácticamente sin la posibilidad
de avanzar realmente en los estudios, militaran, accionaran con recursos de amparo, llegaran a la Corte Suprema, que finalmente con voto de 4 jueces ministros de la Corte ha obligado a que efectivamente haya clases con toda la racionalidad, que significa que haya una burbuja, un curso, en tanto que uno de ellos, de los alumnos, se enferme. Esto significa evidentemente que deja de ir y se suspende ese curso, pero no todo el año, no todo, digamos, la asistencia, porque la verdadera educación es la educación presencial, y la Corte ha ratificado en la Argentina el derecho a estudiar, el derecho a aprender, el derecho a enseñar. Y además la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y el federalismo. Y entonces, preocupado, ahora trata de poner nuevas medidas que restrinjan, porque como se ha sentido herido en su orgullo, tontamente, porque la Corte ha tenido un impecable y muy fundado fallo, y en ese sentido, también en relación al Perú, evidentemente es importante una buena constitución como la que tiene Perú actualmente, como la posibilidad de que a través de la educación los países vayan logrando futuros gobiernos que promuevan el desarrollo integral de ambos pueblos, ¿no? En este sentido, evidentemente, es un éxito este fallo de la Corte, que ha puesto un límite y que tratan de superar ahora con un proyecto de nueva ley de restricciones, al cual la oposición ha manifestado que se va a oponer, que significa superpoderes, que significa en realidad facultades extraordinarias en los términos del artículo 29 de la Constitución, que están vedadas y que por tanto no pueden tener, digamos, inicial éxito en el Senado, pero no así en diputados, tal vez. Entonces, la cuestión es que está por verse esta nueva arremetida del gobierno de Alberto Fernández, que está buscando desesperadamente nuevos apoyos para lograr que el Fondo Monetario Internacional financie, igual que en la época de Macri, quizá en menor grado, los desaguisados económicos que se están haciendo producto de la pandemia, sin la producción económica, y quebrando lamentablemente muchos comercios, muchos restaurantes, que no pueden trabajar a partir de prácticamente determinada hora de la noche, como si el virus de noche circulara, pero de día no. Bueno, este es el panorama, digamos, en Argentina. Entiendo que Perú puede perfectamente salir adelante con, digamos, frente a la experiencia de Argentina, entendiendo que tiene que hacer una opción, va a tener que hacer una opción por aquello que permita que el Perú siga siendo un proyecto viable como nación, ¿no? Ahora, Andrés, en el marco de la opción, ¿cuál sería la mejor alternativa que podría tomar los peruanos aquí, que son más de 30 millones? No, lo que está claro es que Keiko Fujimori quiere respetar las libertades públicas, las libertades fundamentales. A veces ha tenido algún extravío en el pasado, y el padre, no obstante, ha sido muy firme contra el terrorismo, y eso no puede negarse, esa realidad objetiva, ni querer reescribir una historia que es así. O sea que, más allá de quizá algún cuestionamiento de lo que hace algún exceso puntual discutible, evidentemente es la reafirmación del Estado de Derecho, es la reafirmación de las libertades públicas, de la Constitución, de un futuro de educación, y es importante, evidentemente, en la que la justicia, ¿no? Porque un pueblo sin justicia se avergüenza de sí mismo, tenga un rol protagónico también, y en ese sentido es evidente que Keiko Fujimori es menos mala, y un candidato que permite pensar en un futuro para el Perú al lado de Castillo, ¿no? Ahora, los hechos paralelos, lo que está ocurriendo, es decir, es una incipiencia
es un inicio político que se va a tener que determinar aquí en el Perú en el marco de las elecciones. Pero sin embargo, allá en Argentina, Andrés, ya Fernández pertenece a un partido de izquierda en la cual ya se aprobaron, por ejemplo, la legalización del matrimonio y que eso le está costando terriblemente, lamentablemente. le está costando pues una denuncia que la población justamente está protestando porque en su gran mayoría no están de acuerdo. Aparte de eso también la economía en Argentina no es tan bien que digamos, hay un PBI que está totalmente debilitado y una extrema pobreza que alcanza más del 50%. Entonces, en el marco de 54%. Todo esto, también no está conforme tal vez con la política que está llevando Fernández allá en Argentina. Así es, acá hay un gran disgusto con esta política, digamos, en el que él se ha definido como socialdemócrata, en que claramente tiene una política moral cultural que se alinea con el anteúltimo gobierno que ha tenido la Argentina, a favor del matrimonio igualitario, falazmente llamado igualitario, a favor del aborto, sin dar argumentos suficientes para fundar esto en posiciones setentistas que no responden a la realidad actual de la situación de la mujer en Argentina, que con la reforma del 94 o Constitución del 94 había mejorado sustancialmente, y por eso ha habido ya 5 pronunciamientos de inconstitucionalidad de la ley de aborto por parte del Poder Judicial de la Nación, lo cual es muy importante en distintas provincias, por lo cual muchos siguen trabajando para que esta ley de abortos finalmente caiga como un castillo de naipes, en el cual va a tener que hablar seguramente también la Corte Suprema de Justicia. En este sentido, frente a la pobreza, frente a un cuadro de 54% de pobres, lo que se le ocurre es sacar una ley de abortos a Alberto Fernández, a de matar niños, esto es verdaderamente prima facie genocida. Y además, frente a una tristísima situación económica por torpezas en el manejo, no tanto de Guzmán quizás, sino del mismo presidente, que a veces se entromete en decisiones unilaterales, como ha tenido por ejemplo el tema de las escuelas, para que directamente no hubiera educación, porque a veces se le ocurría, yendo contra el federalismo, el Consejo Federal de Educación, los ministros de Educación de todas las provincias, evidentemente frente a estos gobiernos torpes, despóticos, no profesionales en el estudio de los asuntos, que no respetan la Constitución, incluso en el Perú está claro que una gobernante como Keiko Fujimori puede llegar a ser con inteligencia, con un proyecto de inteligencia y de apoyo de la dirigencia del centro derecha de López Aliaga, y que ha mostrado ser un hombre muy inteligente, como también de Hernández, finalmente el Perú encuentre su camino. Para terminar la entrevista, Andrés, ¿usted cree pues la mejor alternativa aquí en el Perú sería pues Keiko Fujimori, como se tiene ya catalogado el mal menor, para evitar tal vez las circunstancias que también se está viviendo en Argentina? Entonces, ¿cuál sería ya finalmente tus expresiones en el marco de la reflexión que se tiene que tomar decisiones son los peruanos Andrés? Evidentemente, Wilson, son los peruanos evidentemente los que deben resolver su futuro, y tiene que ser una elección verdaderamente democrática, limpia, en la que no haya problemas, como a veces se ha denunciado en algunos países frente a lo que ha tenido lugar, y en este sentido yo veo que digamos, es importante que los peruanos no cometan los mismos errores que hemos tenido los argentinos en embarcarnos en esta aventura de Alberto Fernández y Cristina Fernández, que está imputada y encausada como aproximadamente 15 causas penales, ¿no? Bueno, te agradezco, Andrés, por tu participación y gracias por atender esta invitación aquí al programa de Hágase Justicia por Canal 3. Por favor, un gusto. Muchas gracias, Andrés, y estamos en cualquier momento conversando sobre este tema, porque tenemos que seguir comentando, porque esto no termina, más bien vienen más novedades. Gracias. Continúa. Gracias, Andrés. Continúa, así es.
Bueno, no, de nada. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Amigos, vamos a una breve Buenas pausa tardes. comercial y retornamos con más aquí en Hágase Justicia por Telestar Canal 3.